que vivieron hombres de Dios durante crisis solamente fue el pretexto para un mover glorioso de parte de Dios. Cuando Elías estaba escondido en aquella cueva pensando que no había más que él, que estaba solo, Dios le habló. Dios se encontró con él y le dijo: yo soy tu Dios. Amén. Cuando Moisés estaba en tiempo de crisis, decíamos la semana pasada, 80 años tenía, cuidaba unas ovejas que ni siquiera eran suyas, vivía en el recuerdo del pasado. Dice que Dios apareció a él en medio de una zarza que ardía y no se consumía, y le recordó: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Una crisis en la vida siempre va a ser la oportunidad de un mover de Dios. Amén. Aleluya. Abre tu Biblia en 1 Samuel capítulo 3 del versículo 1 al 4, y dice las escrituras de esta manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios llamó a Samuel, y él respondió: ¿cómo? Heme aquí. Dile al que está a tu lado: antes que la lámpara se apague, Dios te va a hablar. Díselo con convicción: antes que la lámpara se apague, Dios te va a hablar. Y así es, la nación vivía un tiempo de crisis. El liderazgo vivía un tiempo de crisis. El liderazgo espiritual en los tiempos de este capítulo vivía un momento de crisis. Había un profeta llamado Elí, quien él lideraba la casa de Jehová. Él y sus hijos se habían apartado del Señor, pero toda crisis es la oportunidad para un mover glorioso. Estos días tuvimos una vigilia con todos los servidores gloriosa. Amén. Gloriosa. Muchos de ellos dijeron: ya no pudimos dormir en la mañana, íbamos platicando, íbamos comentando de todo lo que Dios hizo y cómo Dios nos habló. Y una de las palabras que yo decía, que no tenía mucho que ver con el contenido de la vigilia, pero dije al inicio, les dije: el diablo no se dio cuenta lo que un día envió para destruirte fue lo que te despertó. Y así es, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, trabajan a nuestro favor. Y en tiempos de crisis, yo el año pasado viví una etapa difícil en cierta cuestión ministerial, personal mía, y al inicio también de este año, y de repente veía ciertas situaciones y todo, pero yo sabía que Dios estaba en control, y de repente así en lo oscuro le vi la cola y los cuernos al diablo. Dije yo: o sea, hablando figurativamente, ¿verdad? Dije: aquí está el diablo metido, aquí es el diablo, no tiene parte ni suerte en mi vida. Y cuando me di cuenta de eso, lo que el enemigo mandó para destruirme fue lo que me despertó, fue lo que me avivó. Y así, ¿cuántas veces el enemigo no ha mandado una enfermedad? Dice San Juan 10:10 que el diablo vino, ¿cuál es su propósito? Hurtar, matar y a destruir. ¿Con qué tentaciones? Dicen Pedro, que fueron las 3 que tuvo Jesús en el desierto: con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Él viene a hurtar, a matar y a destruir. Sin embargo, Cristo, cuando fue tentado en el desierto con estas tentaciones, estaba ayunando, y el diablo vino y le dijo: di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después: no tentarás al Señor tu Dios, solo a Él adorarás, solo a Él servirás. ¿Y qué salió? Un Jesús ungido. Se levantó el ministerio de unción del Maestro. Ya salió, y lo primero que hizo en la primera sinagoga: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar en libertad a los presos, a proclamar el año agradable del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. El diablo se equivoca, y esa es una ventaja para los que amamos a Dios.
A los que obedecemos a Dios, a los que tenemos temor de Dios, en la crisis, lo que el enemigo manda para destruirnos es lo que Dios va a usar para levantarnos. Dan gloria a Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. No hay gloria y no hay avivamiento sin ataques y sin oposición. Y pasaba una crisis. Si pueden dejar el versículo 1 ahí en pantalla, dice que escaseaba en aquellos días la palabra de Dios y no había visión con, ¿qué dice ahí? Ahí en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1, y ahí los vamos a ir dejando conforme vayamos en el mensaje. Dice que escaseaba en aquellos días que la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Las crisis vienen cuando escasea la palabra de Dios, aleluya, y cuando no hay visión con frecuencia. ¿Podrá faltar pan en la casa? ¿Podrá faltar cosas económicas? ¿Podrá faltar ciertas cosas, ciertas necesidades? Pero mientras haya palabra y haya visión de Dios, mi Dios pues suplirá todas las cosas. Tú dependes de Dios y Dios te vuelve a levantar. De donde estás, del lodo cenagoso, de la desesperación, Él va a poner tus pies sobre peña. Te va a levantar con poder y con gracia. El Señor no te va a dejar caído. Aunque falte pan y agua, pero hay palabra y visión, Dios te va a levantar. Pero por el contrario, cuando hay escasez de visión y palabra de Dios, cuando no te interesa la palabra de Dios, ni la visión de Dios, el reino de los cielos, aunque haya pan y agua, no vas a ser dichoso, no vas a ser feliz, vas a ir por camino de muerte, te vas a autodestruir, tarde o temprano vas a terminar, pues vas a ir sin Dios, y un camino sin Dios, vas al atolladero, no sé cómo se dice, ¿verdad? Pero así es importante la palabra y la visión de Dios. Joel 2:25 al 27, Dios da una promesa de restitución diciendo, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, pero ahora comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca será avergonzado. Aleluya. Cuando amas la palabra, sabes que esa crisis te va a llevar cerca de Dios. Es lo que sucede. Mientras haya palabra y visión, no importa lo que se levante contra ti, como dijo ahorita el hermano José, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén. Dan gloria a Dios. Hablábamos durante la vigilia que los dones y los talentos te llevan al altar, pero solo el carácter te sostiene ahí. Sabes, los dones, tus habilidades en los negocios, tu trabajo, tu responsabilidad, tus habilidades que has fortalecido te han llevado a la posición donde la gracia de Dios te ha llevado. Sin embargo, tu carácter, tu obediencia a la palabra de Dios, la visión del reino de Dios te va a permitir ser de bendición donde Dios te puso. Y Dios te va a abrir puertas y puertas. ¿Por qué? Porque has usado lo que Dios te ha dado para el propósito del reino de Dios. Amén. Así que donde el mundo llama éxito, también muchas veces Dios lo llama fracaso. Por ejemplo, la nación de Venezuela, que es un país sin la infraestructura social ni infraestructura económica, que son personas que cuando vienen aquí a México, allá tienen barata la gasolina, con 5 pesos mexicanos llenan el tanque. Pero en cambio, ellos para comprar un rollo de papel, para comprar un chocolate, para nosotros equivale 1,800 pesos, 2,000 pesos. O sea, es súper caro las demás cosas. Sin embargo, es un país que está en avivamiento. Es un país que está buscando a Dios, que Dios está levantando ministros de Venezuela, grupos de alabanza. Es un país con hambre, aunque no tengan una infraestructura social y económica, son personas que tienen palabra y la visión del reino de los cielos. Por otro lado, tenemos países europeos, eslavos, que en otros tiempos mandaron misioneros a todo el mundo y ahora ellos necesitan misioneros. Tienen economía, tienen otras cosas, pero también tienen suicidio, tienen bastantes cosas que vienen por el pecado. ¿Por qué? Porque no hay Dios. Hay economía, pero falta palabra y falta visión. Dan gloria a Dios. Aleluya.
Y Dios va a levantar gente, hermano, de estos tiempos. Estos tiempos, también México está viviendo por cosas difíciles y Dios va a usarte a ti y a mí, a personas que amen la palabra y la visión y se impregnen de la visión del reino de los cielos para levantar un mover glorioso del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser parte de ese mover glorioso del Espíritu Santo? Aleluya. Dice que escaseaba en aquellos días la palabra de Dios y no había visión. Hermanos, qué peligroso cuando le damos la espalda a Dios. Qué peligroso cuando alguien le da la espalda a Dios. Cuando Dios habla a través de su palabra, muchas veces el pecado nos aleja de Dios. No queremos saber más de Dios porque nuestras obras, dijo el apóstol Pablo, serán expuestas, porque la palabra es luz. Y a veces muchos cristianos no crecen en las escrituras por flojera, y Dios te va a pedir cuentas de eso. Otros no crecen por falta de diligencia, y otros no crecen porque no quieren, porque sus obras pecaminosas van a ser expuestas. Mientras más conoces a Dios, más la luz del evangelio resplandece y se notan más tus manchas. Pero lo glorioso es que mientras más te acercas a la luz, más las manchas se ven, pero más el Señor las limpia. Dan gloria a Dios. Decía el hermano Galván que a veces en la iglesia no había gente pecadora, sino había gente sin vergüenza. ¿Por qué? Por mañas, ¿verdad? Y en aquellos tiempos el liderazgo sufría de estas mañas, Elí y sus hijos. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para Israel y Dios levantó un hombre en quien podía confiar, que fue Samuel. Y dice la Biblia que antes que la lámpara se apagara, en el versículo 3, dice: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios le habló. Amén. Quiero decirte que en estos tiempos, esos niños que vienen de la colonia, esos adolescentes, a un amigo mío les decía los monstruolescentes, ¿verdad? Así que andan con rienda suelta y no sabes, y hoy quieren algo, mañana quieren otra cosa. Y los que estamos más grandes, o los que están más grandes con pensamientos de adolescentes, sabes, de todo ese montón, Dios va a levantar hombres que traigan un avivamiento. No, mira, nadie lo cree, ¿verdad? Dios en medio de estos tiempos te va a levantar a ti y a mí para traer un mover glorioso en nuestra familia. ¿Cuántos de ustedes han pasado por crisis estos años? Crisis espirituales. ¿Te gustaría estar aquí con toda tu familia? Bueno, de en medio de esos tiempos, quiero decirte que la lámpara de Dios aún no se ha apagado y va a levantar a un Samuel en medio de tu casa. Samuel era un niño, Samuel era un milagro. Samuel era hijo de Ana, de una mujer que era estéril, pero creyó a Dios. Las lágrimas de ella las vio el Señor y levantó a Samuelito. Samuelito quizás tenía 10 o 12 años ahí. Y antes que la lámpara se apagara, Dios le habló. Por eso el diablo se equivoca cuando se mete contigo y conmigo. Porque lo que manda para destruirte es lo que Dios usa para despertarte. ¿Cuántos a veces, perdón la palabra, nos hacemos huevones espirituales? No oramos, no ayunamos, ya no comemos pavo, palabra, ayuno, vigilia y oración. Ya no comemos pavo y nos debilitamos y nos hacemos flojos. Y de repente Dios en su soberanía permite que el diablo se acerque 2 o 3 pasitos. Se acerca, pero lo que el diablo piensa que envía para destruirnos, Dios lo usó para que nos levantara, para que nos despertara. Antes que la lámpara se apagara, Dios le habló a Samuel. Porque las crisis, hermanos, las crisis en Dios son duras y tienen destinos terribles. Pero las crisis con Dios, hermanos, solamente tienen un destino glorioso de avivamiento. Aleluya. Por aquí pasó la pandemia y vimos muchas cosas, pero quiero decirte que es el tiempo de avivarnos. No es el tiempo de avivarnos, ya estamos avivados. ¿Cuántos han sido parte de este avivamiento en este lugar? Hermanos, la mesa significa intimidad. El pan dice que había una mesa en el lugar santísimo, santo, que significaba la comunión. Cuando los discípulos venían del camino de Emaús, porque pensaron que Cristo no había resucitado, dice que Cristo aparece a ellos y les habla de Él mismo en las Escrituras. Y dice que hasta que llegaron a Emaús y se sentaron a la mesa y vieron a Jesús partir el pan, le reconocieron. ¡Pum! Y Cristo desaparece y dicen: oh, pero le reconocimos cuando partió el pan.
La mesa significa intimidad. En la vigilia, hermanos, hubo una intimidad gloriosa aquí, hermanos. Hubo una sinceridad tremenda, reconocimiento de faltas. El Espíritu Santo nos redarguyó tremendamente, hermanos. Y quiero decirte que todos anhelamos que Dios levante este lugar. Que Dios nos use poderosamente para levantar a otros. Amén. Que Dios nos siga usando. Antes que la lámpara se apague, Dios levantó a Jonathan Rodríguez. Dígalo ahora, diga usted con su nombre. Antes que la lámpara se apagara. Amén. Bendito al que vive. Gloria y honra, alabanza al que vive. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, sí, Señor. Ahora, ¿quién era antes de Samuel? Era Elí, lo he mencionado. El liderazgo antes de Samuel era Elí. Versículo 2, ahí en primera de Samuel, fíjense lo que dice en el versículo 2. Dice, y aconteció un día que estando Elí acostado, ¿qué estaba haciendo el profeta? El profeta que debía de vigilar y aguardar que la lámpara nunca se apagara en el templo de Dios. Esa unción, ese avivamiento. Dice que estaba acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Él estaba quedando ciego y también estaba acostado. Ese era el liderazgo, hermanos. Él estaba representando la complacencia y el sedentarismo. Eso es lo que acaba con un avivamiento. Y ni siquiera hablo de un avivamiento general. En tu vida, que ya no sientes el fuego del Espíritu Santo. ¿Sabes qué lo apagó? La complacencia y el sedentarismo. ¿Y de dónde viene el pecado siempre? De la complacencia y del sedentarismo. ¿Se acuerdan cuando dice que David codició la mujer de Urías? ¿Qué estaba haciendo David? David ¿dónde tenía que estar? En la guerra. Tenía que estar al pie de la batalla. Tenía que estar haciendo al frente el hombre de Dios. Sin embargo dijo, ay, voy a tomar una siesta estos días. Y ahí se quedó a la orilla y era su vecino. Y dice que la midió. Y como dijo un hermano, para que nadie se sienta mal, dice, codicióla, besóla, acostóla, preñóla. Y así en un ratito. Y de repente cuando se redarguye el pecado, en vez de mandar a pedir perdón, luego mandó una carta para que llevaran a su esposo a ponerlo al filo de la batalla y que lo mataran. Y así aconteció. Y Dios le mandó un profeta y exhortó a David y le dijo, mira, hubo un hombre perverso que tenía cientos de ovejas. Y tenía cientos de ovejas y fue y le quitó al hombre que tenía solo una oveja, su oveja. Y se la quitó y David, oh, ¿quién es ese hombre? Mátenlo, mata. Dijo, eres tú, David. Y el Señor lo confrontó, le dijo, eres tú, David. Tú eres ese hombre perverso. ¡Pah! Y es donde escribe el Salmo 47, 57. Dice, Señor, 51, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Se apagó el fuego. ¿Por qué? Por complacencia y sedentarismo. ¿Quieres ver crisis en tu vida? ¿Te gustaría que se te fuera el fuego del Espíritu? ¿Que se te volara la paloma y no sentir a Dios? Sé complaciente y sedentario. Así se te va a apagar. ¡Pum! Así vas a cebar, decimos los de Saltillo. ¿Se acuerdan los cohetes? ¿A cuántos no se les cebó un cohete alguna vez? Que le tiraste el rollo a la morría y no te hizo caso. Ah, no, perdón, ese es otro. Los cohetes de Navidad. ¿Cuántos no? Que gastaste mucho y al último no explotó, ¿verdad? El cohete. Bueno, sé complaciente y sedentario y se te va a apagar el fuego. Y te quiero decir algo. Y esto a mí me duele mucho, pero es una realidad. Dios no le estuvo llorando a Elí. Dios jamás fue a llorarle a Elí. Jamás fue a decirle, Elí, por favor, arrepiéntete. Porque Elí voluntariamente, asertivamente y con toda conciencia le dio la espalda a Dios, él y sus hijos. ¿Y qué hizo Dios? Que Dios es un caballero. Buscó quién si quería mantener esa llama encendida. Y te digo que me duele porque a mí me gustaría siempre que Dios dijera, no, hermanos, todos los de aquí somos líderes. Y todos los que estamos aquí, Dios nos dio un llamado glorioso. El llamado es prestado. El llamado no es tuyo. El ministerio Dios nos lo dio y nos lo prestó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y así. Pero un día no va a ser la culpa de Dios. Que de repente Dios use a alguien más. Que Dios levante a alguien más. Que Dios derrame su gloria y su gracia y respalde a alguien más. Hay de ti. ¿Sabes por qué? Porque a ti no te importó simplemente. No porque Dios no haya querido, es porque a ti no te importó. El espíritu complaciente estaba acostado Elí y sus ojos ya se cerraban. Complaciente y sedentario.
pero nosotros no somos de esos. Yo creo que nosotros somos de la generación como Samuel. Mira, no hombre, nadie, ¿verdad? Dios volverá a llenar su cuerno con aceite, hermanos. Cuando se ungían a los sacerdotes se llenaba un cuerno, ese que como tipo chofar, pero más chiquito, se llenaba de aceite. Y cuando Dios ungía a un levita, a un sumo sacerdote, iba y le vaciaban como 1 o 2 litros de aceite. Y así, bueno, cuando a ti no te importe y tú no quieras nada con Dios, tomes en poco lo que Dios te ha dado. Dios, que es un caballero, va a tomar el cuerno de aceite y se lo va a echar a alguien más. Estas palabras no son de condenación, hermanos. Es el Espíritu Santo alertándonos que la lámpara se está apagando. Pero antes que la lámpara se apague, y estás aquí, hermanos, y estamos aquí porque mucha gente Dios levantó en tiempos de crisis. ¿Cuántos de ustedes son la segunda generación o la tercera generación? Levante su mano. ¿Cuántos no son la primera generación? ¿Cuántos son la segunda o tercera generación? Bueno, estás aquí porque una madre, un padre, un abuelo, una abuela se acercó a Cristo, y antes que la lámpara se apagara, ellos abrieron su corazón al Señor y fueron transformados. Ahora, ¿cuántos de ustedes son la primera generación? Levanten su mano. ¿Quiénes son la primera generación? Que dicen, a mí nadie me había hablado de Cristo, aquí tengo a mi vecina, es la primera generación. Que ustedes digan, yo no vengo de una cuna cristiana de hace 3 generaciones, somos los primeros que estamos llegando aquí. Sí me había hablado un hermano, una hermana, pero nosotros llegamos primero aquí. ¿Cuántos viven eso? Bueno, ustedes son los Samueles que Dios levantó en medio de esa crisis. Y quiero decirte que en tu vida nunca, si tú crees a Dios, si tú obedeces a Dios, nunca va a escasear la palabra y la visión de Dios en tu vida. ¿Dónde están los Samueles de Dios hoy en esta mañana? Dilo con convicción, aquí está un Samuel. Díselo a Dios, dile, aquí está un Samuel, Señor, para ti. Oh, te adoramos, Señor, te adoramos. ¿Sabes qué es tu tiempo? Es el tiempo de muchos para buscar a Dios. Y esa crisis o esa situación difícil que hemos estado pasando, Dios la va a usar nada más para despertarte. Es lo único. Yo escuchaba antier a un argentino, un joven argentino, y él decía algo que no es general, pero él decía, en mi experiencia, dice, yo soy hijo de pastor, decía el muchacho argentino, dice, conoce un hijo de pastor que es rebelde, que es rebelde en su adolescencia, en su juventud, dice, va a terminar siendo pastor, dice. Y luego dijo, conoce a un hijo de pastor, dice, que haya sido bien obediente toda su juventud, su adolescencia, va a terminar siendo ingeniero, licenciado, un buen hombre y así. Dice, pero ese rebelde cabezón va a terminar pastoreando como yo. Dijo, no es algo general, porque a mí, yo también tuve mis tiempos de rebeldía, pero gracias a Dios, Dios me guardó, dan gloria a Dios. Y he tenido mis momentos difíciles, pero él lo decía así, y sí es cierto, hermanos. Dios está llamando a los de la última hora. A aquellos cabezones que tú ves que no quieren nada con Dios, Dios los va a levantar. Y Dios va a traer crisis muchas veces, pero orquestada por Dios solamente para despertarlos. Aleluya. ¿A poco no? Cuando hay una situación de enfermedad, una situación que te agobia, que te está destruyendo por dentro, ¿a poco no es a veces la única manera en que puedes volver a Dios? Qué triste que sea así, ¿verdad? Pero a veces las crisis son las únicas que nos regresan a Dios. Pero también lo bonito es que en los desiertos es donde podemos escuchar a Dios. Todos los días hay voces en nuestra mente, pero los desiertos, las crisis son los días en que podemos escuchar a Dios. Dice Amós 8:11, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios vuelva a hablar a tu vida? ¿Cuántos quieren que Dios siga hablando cada día a tu vida? ¿Cuántos cada día quieren ser guiados por Dios? La Biblia dice que en Hebreos 1:1 que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Y yo me gozo con la gente que dice, oye, estaba leyendo las escrituras y Dios me habló. Sabes, iba durante el trabajo y Dios me habló. Sabes, estaba doblando mis rodillas y mientras oraba, estaba orando ahí con mi esposa, de repente Dios nos habló. Y sabes, es tan precioso que Dios siga hablando. Sabes, Dios
avienta el fuego, pero es tu responsabilidad y mi responsabilidad que ese fuego siga avivado. Dan gloria a Dios. Te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Ahora, tú te preguntarás, o muchos a veces nos preguntan, hermano, ¿y por qué Dios no me habla a mí? Y te quiero decir cuál es una respuesta en general para esa pregunta. ¿Por qué Dios no te habla? Quiero decirte, porque no obedeces. Porque Dios sí te ha hablado. Y como no obedecemos la segunda vez, ¿para qué paso 2 si no hacemos paso 1? Porque Dios no habla a veces, porque no obedeces y porque sabes lo que tienes que hacer. ¿Cuántos saben que fuimos llamados a vivir en santidad? Vive en santidad y Dios te va a seguir hablando. Santidad, hermanos, la regeneración es algo que Dios hace cuando crees en Cristo, recibes a Cristo cuando naces de nuevo, pero la santificación, que es diferente, es algo que cada día tú y yo trabajamos. Todos los días vas a tener tentación y todos los días te va a tocar el pecado las puertas de tu casa, pecados de todo tipo. Miren, ahorita vamos a ir a ese lugar, es más, pero te va a estar tocando la puerta todos los días. Sin embargo, Dios ha provisto de un recurso divino para que tú venzas esa tentación. ¿Y quién es ese recurso divino? No qué es, ¿quién es ese recurso divino? Dígalo sin miedo. Mire, por eso tiene que haber palabra y visión en su casa. Por eso tiene que haber palabra en su casa. Tiene que comer la palabra, vivir la palabra. ¿Quién? No, y ahí en el Antiguo Testamento hay decenas de pasajes, 20, 30, que hablan de quién proveyó Dios. No. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Bueno, el hermano Gustavo, discúlpeme. Que nos lleva a toda justicia, redarguye a toda justicia y a toda verdad. Y en medio del pecado y de la crisis, de tus debilidades, o palabra más antigua, tus concupiscencias, tus pasiones, Dios te proveyó la presencia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, para no ser vencido por el pecado. Dan gloria a Dios dentro de ti. Y luego pregunta número 2, oye, ¿y por qué me cuesta tanto entonces obedecer? Y te voy a decir una de las posibles respuestas más acertadas, y es que Dios no grita, Dios habla. Y dentro de ti hay una marea de gritos, de voces que hablan. Por ejemplo, el que lucha con depresión, el que lucha con tristeza crónica, el que lucha con envidia, con orgullo, las voces dentro de su alma, porque en el alma es donde se pelea las emociones, ¿sabes? Están gritando la envidia, la molestia, la tristeza. Ahí está esa lucha constante, y la voz de Dios está en calma hablando. Por eso la crisis nos lleva al desierto, para poder oír la voz de Dios. Amén. Dios no grita, Dios habla. ¿Cuáles son las tentaciones que tenemos día a día, hermanos? Los deseos siempre lo digo casi cuando predico, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Hoy en día las nuevas generaciones, su sueño ya no es ser médico, es ser narco, ser sicario, fuera de broma. ¿Tú qué quieres ser? ¿Y sabes para qué? No porque quieren matar gente, no por eso, por el glamour de las redes sociales, que los vean con el chipote chillón, que los vean con su arma, que los vean con su pistola, que los vean poderosos. Deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y ya casi termino esta mañana, y quiero terminar con esto último. La Biblia nos habla de una vieja naturaleza y de una nueva naturaleza.
Y cada uno da sus diferentes frutos. Gálatas 22, 23. Abre tu Biblia en Gálatas 22, 23. 22, 23. 22 al 23. ¿Mande? Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es, lo tenemos ahí para leerlo todos. Gálatas 5, 22 al 23. Aleluya. Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué sigue diciendo? Y contra tales cosas no hay ley. Y no se refiere a la ley humana, sino como dijo Pablo en Romanos 6 y 7, 5, 6 y 7, la ley que gobierna el cuerpo. Y dijo el apóstol Pablo, lo que quiero no hago, y lo que no quiero, eso terminen haciendo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría estar tristes todo el día? Y sin embargo estás triste muchas veces y peleas contra ese demonio. Y Pablo decía, no, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero, eso hago, porque hay una ley que gobierna mi cuerpo. Y eso, hermano, eso es la naturaleza humana. Pero hay una promesa, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Voltea y dile al que está a tu lado, criatura del Señor. Dile, criatura, eres nueva criatura. Las viejas y los viejos, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Mira, ahora te voy a hablar de la naturaleza que está en nuestros miembros. Pregunta, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo al entrar en nuestra vida? ¿Usted qué respondería si yo le dijera, cuál es el propósito de que llegue el Espíritu Santo a tu vida? ¿Qué responderías? No es otra cosa, hermano, más que Él quiere cambiar tu vida. Él va a cambiar una ley por otra. No Romanos 8:1 dice, 8:2, porque la ley del Espíritu ahora en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley más elevada, que es la ley del Espíritu Santo, que vence a la ley del pecado y de la muerte. El propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas es cambiar tu vida. Cuando decimos, recibe y aviva el fuego, como Samuel, que no se apague el fuego en tu casa, en tu matrimonio, en tus relaciones, en tu familia, en tu iglesia, en tu llamado, en tu ministerio. No lo apagues. ¿Para qué es? No nomás es para decir, wow, tengo toneles llenos de unción. No, para que Dios cambie tu vida. Es para que el Espíritu Santo pueda llegar y cambiar tu vida. Porque cuando uno empieza en Cristo, uno se jacta, bueno, pues ya no fumo, ya no tomo, ya no hago esto, ya no voy allá. Pero hay otros pecados que siguen correteando. Ahora el juicio, el chisme, el menosprecio, la mentira, la lujuria. Pueden haber tantos pecados ahí. El propósito de la unción del Espíritu Santo es transformar nuestras vidas y cada día hacernos y llevarnos ¿a qué meta? A la estatura de Cristo, del varón perfecto que es Jesucristo, a la imagen de Cristo. Ahora versículo 19 y 21, antes de los frutos del Espíritu, habla de los frutos humanos. Mira, estos son los frutos que vas a dar si no avivas el fuego del Espíritu. ¿Qué va a haber en alguien que se le apagó el fuego? Por complaciente y sedentario. ¿Qué va a avivar dentro de ti? Lo que hay en ti sin Dios. Número 1, ¿qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Léalo conmigo. ¿Cuál es el número 1? Adulterio. ¿Qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os regaño, os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, y esta es nuestra meta, no heredarán el reino de Dios. ¿Y cuántos quieren que un día se diga su nombre allá cuando estemos delante de la presencia de Dios? Y decir, estos son los que van a reinar. Su nombre sí está en el libro de la vida. Ahora tú dices, como decía Kiko, qué chiste. No, pues qué difícil, ¿verdad? Así que chiste. Pues ese chiste perdió el chiste porque por la gracia de Dios nos dio al Espíritu Santo. Y cuando tú rindes tu vida al Espíritu Santo y antes que la lámpara se apague y permitas que aquello que lanzó el diablo te venza y mejor lo usas para que te despierte, ahora las cosas manifiestas de la ley del Espíritu de Dios es gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fuego de Dios, obediencia. Y ahí yo añado dos, en Efesios 5 vienen dos frutos más: justicia y verdad. Dan gloria a Dios. Aleluya. Así que sin Cristo y sin el Espíritu Santo, ¿a qué estás destinado? A envidias, a borracheras, a hurtos. ¿A cuántos se les apaga el fuego y empieza el chisme? O hasta lo baja tantito, ¿verdad? Y empieza de envidioso, ¿verdad? Y empieza de juzgón, de idolatría. ¿Cuántos de ustedes luchan con la idolatría? ¿Cuántos de ustedes? La idolatría es todo aquello que pones, que entronas en lugar de Dios, todo aquello que pones en primer lugar. Por eso, cuando hablamos de los santos, de las figuras, se le rinde adoración, intercesión, adoración. Eso lo está quitando el lugar a Dios. Pero también puede ser un trabajo, puede ser una persona, puede ser un hábito. Por eso a mí yo siempre lo digo y sé que caigo mal en una casa. A mí no me gusta que deben del veneno del bueno. ¿Saben? Cuando traen Seven y dicen, no, trae coca, veneno del bueno. Y yo digo, bueno, ese es un ídolo en el corazón. La Biblia no le llama de otra manera. Nosotros nos reímos, pero ese es un ídolo en el corazón. Hay ídolos que ponemos. Tenemos que apagar el fueguito. Tenemos que apagar el fueguito. Pero antes que la lámpara se apagara, Dios levantó a Samueles. Y Dios va a levantar a Samueles. Dios va a ungir a Samueles. Y esa crisis que estuviésemos pasando va a ser nada más para avivar nuestro fuego. Dan gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Nosotros no producimos fruto. Di conmigo, nosotros no producimos fruto. Damos fruto. Yo no produzco paz en mi vida, en mi corazón. Eso lo produce el Espíritu. Yo solo lo doy. Es como el que va y es proveedor. Mi abuela tiene un tío mío y mi abuela, ellos plantan y cosechan limones. Ellos exportan limón y así. ¿Nunca vieron ese de que cuando dicen, tengo un rancho aguacatero y pasó de estar muy feo a estar muy guapo? Así. Bueno, algo así le pasa allá a mi tío, mi abuelita. Dios les ha bendecido y ellos exportan limón y aguacate, ¿verdad? Pero ellos lo dan o ellos lo venden, pero el que lo produce es el árbol. Así en nuestras vidas, cuando tú dejas de estar acostado como Elí, dejas el sedentarismo, el conformismo a un lado y procuras que se avive el fuego de Dios en tu vida, tú procuras eso, aleluya, el Señor va a producir frutos de paz, de paciencia, de amor. ¿Cuántos de ustedes han dejado de querer a un hermano en Cristo? Que cuando lo ven dicen, hermano, me molesta nomás de verlo, se me irrita la sangre. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han experimentado eso? Gracias a Dios nadie en este lugar, ¿verdad? Nomás a mí me ha pasado eso, ¿verdad? Que de repente ves y dices, lo quiero amar en Cristo, pero no se deja exactamente. Es que quisiera, cuando digo su nombre, quisiera decir, qué bonito mi hermano en Cristo, ¿verdad? Pero yo seguro que es mi hermano en Cristo, Señor.
Lo quiero tanto que ya quiero que esté en tu presencia, Señor. Que ya no me quite el tiempo y no robe mi gozo. ¿Cuántos han vivido eso? Bueno, hay que dejar que no se apague el fuego. Tú no vas a sentir eso, tú vas a darlo. El Espíritu Santo es el que va a producirlo. Un día mi papá, hace muchos años, estaba molesto con una persona, y yo también, por la persona con tal alevosía y ventaja hizo mañas, hizo cosas, y que tomaba de pretexto ciertas cosas para, pues sí, para dañarme a mí, dañar a la familia y eso. Y mi papá se molestaba y toda la familia realmente. Amigos que de repente oían a esta persona hablar decían, oh, nunca habíamos oído a alguien que odiaría tanto a una persona, y a quien odian es a ti, Johnny. Y me decían, y yo, no te fijes en eso. ¿Se acuerdan de, bueno, no voy a decir, de un amigo? Y bueno, pasó el tiempo y mi papá un día fue a San Antonio, Texas, y estaba ahí ayudando a limpiar ahí, a hacer ciertas cosas en una librería que tenían en la oficina en San Antonio, este ministerio. Y se topó un libro de T.L. Osborne. Ya en la vigilia lo mencionamos, ya falló de nuevo a T.L. Osborne, un hombre de Dios. Y dice que agarró un libro que decía algo así como, ¿cómo puedes cambiar a otra gente? Y o era un subtítulo o era un título, no recuerdo bien, pero dice mi papá que cuando leyó el libro y cuando vino la respuesta, decía, no puedes cambiar a nadie más, cambia tú. Y el Espíritu Santo le habló y lo puso por obra. Y a aquella persona que levantaba falsos, que atendía trampas y hacía eso, lo empezamos a bendecir. No hipócritamente, sino como Dios había hablado al corazón. Sinceramente nos empezamos a preocupar más por cómo está tu esposa, cómo están tus hijos, qué bueno que estás aquí. Yo le decía, eres una bendición para esto. Y dijimos, Señor, tu palabra dice no regresar mal por mal. Tuya es la venganza, Señor. Y cuando nosotros empezamos a obrar a la manera de Dios, Dios lo quebrantó. Yo recuerdo que esos días yo tuve una operación, me quitaron un quiste en la parte donde se cruza, donde cambia el nombre. Recuerdo que no me bajé durante un mes, ¿recuerdan ustedes? La única vez que bajé porque no aguanté, dije yo quiero estar en el culto, llegué y la hermana Vicenta dijo, ¿cómo está mi hijo? Y me dio en la operación y yo dije, ay, le atinó. Y así que ya no volví a bajar los siguientes domingos, dije, por cualquier cosa. Pero, ¿sabes? Cuando yo regresé de esa operación, esa persona me dijo, te extrañé, siempre has sido de bendición para mi ministerio. Wow, y eso se quebrantó y se cambió. Y eso, hermano, tú no lo puedes dar porque no está en ti. Es algo que produce el Espíritu Santo. Tenemos una bendición que dice en Romanos capítulo 8, dice, porque ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús, a los que no andan conforme a que, lo pueden poner en pantalla, Romanos 8:1, fíjate, no hay ninguna condenación para todos, no, hay una exclusión. ¿Para quién es esta bendición? No hay condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es estar? Vivir la vida del Espíritu, la vida de Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Ya dijo, adulterio, fornicación, hechicerías, idolatrías, envidias, hurtos, lascivia, ¿qué más? Y ahí dicen los frutos de la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo es vivir conforme al Espíritu? Someter tu vida a Él, someter tu vida a Él, someter tu vida a Él, decirle, Señor, y ser sincero, estoy batallando con esto, pero que no viva yo, sino que vivas tú, y sométete a Cristo. Y no es algo que vas a pelear toda la vida con eso, también no es que te va a hostigar, mientras entres en comodidad y sedentarismo como Elí, te va a perseguir toda la vida te va a seguir. Pero el día que te levantes y no dejes que la lámpara se apague, y aquello que es tu aguijón en la oscuridad, en la carne, lo conviertes en lo que Dios usó para levantarte y ungirte, Dios te va a dar victoria.
¿Cuántos sentidos hay en esta mañana? ¿Cuántos sentidos hay aquí en esta mañana? No levanto mi mano porque no dice mi nombre. ¿Cuántos sentidos hay aquí en esta mañana? Dejarás de ser sentido. ¿Cuántos envidiosos hay aquí en esta mañana? Bueno, buenas noticias. Con el poder del Espíritu Santo dejarás de ser envidioso. ¿Cuántos son codiciosos? Es más, le iba a hacer una pregunta, pero sí se la voy a hacer, confiando en que nadie lo ha hecho. ¿Cuántos de ustedes cuando no tenían a Cristo, visitaron a algún brujo para hacerle un mal a alguien? Está fuerte esa, ¿verdad? Bueno, si alguna vez hubo eso por envidias, codicias, quiero decirte, tú vas a ser libre de eso. Dan gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes batallan con inmoralidad? ¿Cuántos de ustedes batallan con los deseos pecaminosos, con pornografía? Ahora que hay una bomba en las redes sociales de mujeres en bikinis, mostrando su cuerpo y todos, ¿cuántos batallan con eso? Dios te va a dar victoria. Ahora, sobre los deseos de la carne, la Biblia no dice que pelees contra ellos. ¿Qué es lo que dice? ¡Huye! Así como José, a José no le dijo, mira la imagen y de repente ya no te va a gustar. No, porque luego si te gusta, te va a gustar otras cosas. No, vas a salir huyendo de los deseos de la carne. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hizo José? No le dijo a la esposa de Potifar, ay, me da cosquillas, ay, le daba besitos en la oreja, ay, y hacía eso. ¿Qué hacía José? Dice que salió corriendo, que aún quedaron sus vestiduras ahí, tanto que la mujer fue y le dijo, aquí está la prueba de que este hombre quería abusar de mí. Pero yo les dije algo la otra vez, si Potifar le hubiera creído a su esposa, ¿qué hubiera hecho? Lo hubiera mandado matar, y lo protegió mandándolo a la cárcel, porque él también no creyó, pero él tenía que hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué para los pecados inmorales qué es? Huir. Si tú sabes, decía el hermano Galván que era más peligroso estar en una habitación solo con una mujer que estar en una habitación solo con un león hambriento. Así es el pecado, es como un león hambriento. ¿Sabes? Hay que hacer ayuno de redes sociales y tienes que hacer ayuno de redes sociales. Sí, para vivir, para que no se apague el fuego. Oye, eres muy sentimental y te golpea, haz un ayuno de canciones. Hay canciones de alabanza poderosas a Dios, pero hay cantantes que Dios los usó para traer depresión a la gente. Cansado del camino, sediento de ti. Y ahí están bien tristes. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y en vez de darle la gloria a Dios, había cantos así viejitos que decían, Él me levantará. En vez de confesar cosas buenas. A mí me gusta mucho este canto de, a veces el maligno quiere volver a mi vida a aprisionar. Y ahí viene la verdad de Dios. Pero el Espíritu Santo que me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Poderoso. Porque en la crisis, hermanos, en la crisis no hay norte, sur, este, oeste. Te pierdes de verdad. No hayas si estás arriba, estás abajo. No hayas. Pero es donde viene el poder del Espíritu Santo y en medio de la oscuridad alumbra y te guía. Te alabo y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo mientras vida exista en mi ser. Y ya no vives tú, ya no es Saulo, ahora es Pablo. Ya no es Simón, ahora es Pedro. Ya no es Belsasar, ahora. Y así Dios cambiando nombre. Dios, ¿cuántos saben que Dios le cambió el nombre cuando llegó a Cristo? No lo sabemos, pero dice la Biblia que Dios te cambió nombre. En el cielo ya no te llamas Yamilca, quizás te llamas Verónica. Dios nos cambió el nombre a cada uno de nosotros. Y Dios nos cambió un nuevo nombre. Dice que vamos a tener un nuevo nombre. Y así, ¿qué representa eso? Que ya no es tu antigua vida, ahora es la nueva vida en Cristo Jesús. Tus talentos te van a llevar. Los talentos producen aplausos, pero el carácter
confianza. El carácter te hace permanecer en ese lugar de posición de bendición que Dios te ha llevado. Yo como pastor joven, todavía me incluyo entre los jóvenes, yo he visto gente que Dios ha bendecido y levantado y que esa bendición no le duró toda la vida. ¿Por qué? Porque no tuvieron el carácter para sostenerlo. Hay gente que dijo, no tengo nada, hermano, los domingos son de Dios. Y el día que ya tenía, decía, los domingos son míos, hermano. Y así como vino aquello, así mismo se le fue. Así como había creído la primera vez que Dios lo podía bendecir de lunes a sábado para estar el domingo, debió de haber seguido creyendo que Dios lo iba a seguir bendiciendo. Aleluya. Y el carácter es formado ¿en quién? El que vive en el Espíritu. ¿Y tú qué tienes que hacer para vivir la vida del Espíritu? Permitirle nada más al Espíritu Santo que lo haga. Hay gente que está casada con su antigua naturaleza. Hay gente que dice, es que yo soy así, es que yo soy esto, es que mis emociones, es que mis sentimientos, es que yo ya soy así. Bueno, te estás aferrando a tu antigua naturaleza. Ojo, buenas noticias. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. He aquí, y ahí viene la regeneración. Dios hace todo nuevo. Por eso ya Gálatas 2:20, ¿qué dice, iglesia? Ya no vivo yo. Ya no vive Jazz, ya no vive Alondra. ¿Quién vive? Porque yo quiero ciertas cosas. Yo siempre quise ser bailarín profesional. No es cierto. Yo quise ciertas cosas, ciertos deseos. Yo quise ciertas cosas. Yo les contaba en la vigilia cuando hablábamos del pecado y hablábamos del carácter. Y yo les di una hoja con 51 cualidades que forman el carácter, ¿verdad? Hay más, pero nomás vimos 51 y se tenían que calificar del 1 al 5 en qué nivel estaban, ¿verdad? Y fue un diagnóstico espiritual. Y hablábamos después 10 hábitos que constituyen una vida espiritual, ¿recuerdan? Y entre todas esas cosas y entre sinceridad y todo, yo les hablé de una ocasión, antes de conocer a mi esposa, yo predicaba en la gira evangelística y en una de las ciudades que llegamos, de repente alguien me dijo, estaba yo predicando y todo, y de repente se me acerca una familia y, oye hermano, nosotros somos de aquí un pueblito, ¿puede venir a predicar acá? Y llegó entre esa familia, la que me invitó, era una muchacha de mi edad y a mí me llamó la atención. Ella venía con su niño y todo, pero yo la noté cuando dijo, ¿por qué no nos visita usted? Vaya, aquí lo esperamos. Era acá por el estado de Chihuahua. Me dijo, así, y así, y la tentación tocó ahí. Me dijo, pásenos sus redes sociales, su teléfono, hermano. Y la tentación tocó así. Pero ya no vive Johnny Rodríguez. ¿Qué fue lo que hice? Fui y me puse de rodillas. Ayúdame, Espíritu Santo, porque vamos a estar 3 días aquí. Y si fueron a todos los servicios, y siempre decían, no me han pasado el número, no me ha pasado el número, no me ha pasado el número. Y ahí estaba tocando el pecado a la puerta de mi casa, de mi corazón. Estaba ahí tocando. Pero yo estaba buscando a Dios. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Y qué dice la palabra? Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, cada día, ya ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Y cerré todo, y salí huyendo, y cerré lo que tenía que cerrar, las puertas, y Dios me dio una grande victoria. Y sabes, lo que el enemigo envió para destruirme, me usó para despertarme. Porque luego ahora jamás yo dije, voy a ir a un servicio, y antes me dejaban solo, ahora siempre con gente, siempre acompañado, siempre hablándole a los muchachos de guardarse, de santidad. Y así, el enemigo estaba tocando la puerta, supo qué enviar. Sin embargo, Dios apareció, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Y quiero que leamos este pasaje y vamos a orar en esta mañana. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice la Biblia que seamos partícipes ahora de la naturaleza divina. ¿Cómo podemos ser participantes de esa nueva naturaleza?
Y dijo el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nos ha sido dado por gracia, hermanos, lo que Dios nos ha dado. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, ahora que nos ha dado Dios, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice la palabra, poniendo sedentarismo y conformismo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadida a su fe, poder. Añadir a su fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Es decir, no vamos a decir unción y ser neófitos en la palabra. Ay, ya siento la unción. No, la Biblia dice que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí. Es palabra y es unción. Dice poder primero, y al poder conocimiento, y al conocimiento ¿qué? Dominio propio. No solo estar ungido, no solamente conocer la palabra, sujetar tu vida al Espíritu Santo, dominio propio, no demonio propio, dominio propio. Por ahí dijo un día alguien, dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino principados y potestades y huestes. Le decía a mi papá, me acuerdo que un día estaba en San Antonio orando y estaba solo de nuevo, estaba con el pastor Pérez, nada más ahí en San Antonio, estaba orando y de repente oré por una mujer y le dije, ¿y cuál es su petición en esta hora? Y da cuenta que abre sus ojos y me agarra el brazo con sus dos manos y lo baja el brazo y se me queda viendo y se me acerca y me dice, busco marido. Y yo, te reprendo, Satanás, Señor, sale espíritu yo no se lo reveló carne ni sangre, sino principados y potestades. Y me llevaba como por 15 años, ¿verdad? Y así yo, te reprendo y siga adorando a Dios. Le dije, siga adorando a Dios. Sabes, dominio propio, no demonio propio. Ya tienes dominio propio, añade que paciencia, porque los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Recuerdan de Cabá? Cabá, el que se amarra con Dios, el que se une a Dios, el que espera en Dios. Eso es esperar en Dios en tiempos de crisis, que nada te faltará, que Dios te dará las herramientas para salir del pozo, de la crisis, del lodo cenagoso. Dice paciencia, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Dice, y al afecto fraternal amor. Tiene que haber unción, tiene que haber palabra, dominio propio, tiene que haber paciencia, tiene que haber coinonía uno con otro. Dice amor fraternal. ¿Cuál es la forma de crecer y no apagar el fuego, hermano? Muchas veces, ¿cuál es? La comunidad, vivir en la comunidad. Por eso dice en el libro de los Hechos que la iglesia creció porque tenían ese amor, esa visión de comunidad. Todos se compartían, todo. Pero ese, hermanos, fue algo que el diablo ha atacado por mucho tiempo. La comunidad entre nosotros la ha atacado el diablo muchas veces. ¿Por qué? Porque como no éramos hombres, mujeres de carácter, no había confianza. Y a veces que alguien nos contaba algo y lo compartíamos a alguien más, o no sabíamos traer una palabra de bendición. Y por eso la iglesia a nivel general, a nivel mundial, a veces no hay una relación entre hermanos porque no hay confianza. El carácter trae confianza. Pero aquí está una generación que no va a permitir que la lámpara se apague. Dan gloria a Dios. Y que siempre en ti va a haber palabras de sabiduría. Siempre en ti va a haber un corazón dispuesto. Por ahí dijo un hombre de Dios, ¿cómo sabes que alguien es tu amigo? Que un día le hables a las 3 de la mañana y le digas, no puede ser, maté a alguien. Bueno, es una broma. Dijo, maté a alguien, y que tu amigo te va a decir, ¿a dónde llevo la pala? Y así, de poder apoyarnos cada día, de estar cada día. Como Jetro, que le dijo sus verdades. Estás mal lo que haces, Moisés. No está bien lo que haces. En el mundo eso es una piedra en el zapato,
Pero en el reino de los cielos, qué bendición tener a alguien así. No está bien lo que haces, ni cómo lo haces, ni así. ¿Cuántos alguna vez alguien le bendijo con una palabra de esas? Le soltó una bomba así. Qué bendición cuando tienes a alguien en tu vida. ¿Quién puede decir que tiene una persona así? A veces fue mi papá, a mí a veces fue mi mamá, fue José, otras veces fue la hermana Vicenta. El otro día veníamos de cierta salida y Dios usó la vida de Aarón. Y así mi esposa, he tenido amigos en el ministerio, el hermano Rodolfo, otras personas que me han dicho que Dios los ha usado para decirme algo que es la verdad, acompañado de sabiduría, no nomás para juzgar, sino te dice la verdad y te acompaña. Y por eso estoy aquí parado, hermanos. Por eso estoy aquí parado. Por eso el afecto fraternal y el amor. Oh, te adoramos, Señor. Y que sigue diciendo la palabra, dice, porque si estas cosas están en ti que estás aquí en esta mañana, y abundan estas cosas, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos ni sin fruto. Eso le pasó a Elí, eso le pasó al que era líder de Samuel, ocioso y sin fruto. Oh, te adoramos, Señor. Está fuerte esta palabra en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero al que no tiene, Saúl, ¿me puedes ayudar ahí por favor en re? Ahí en el teclado. Dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Cómo era Elí? Era ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué pasa cuando olvidamos esto? Cuando no vivimos la vida del Espíritu, se nos olvida que Dios ya purificó nuestros pecados pasados, que Dios ya había destruido nuestra antigua naturaleza. Y aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Cuando estas cosas de Dios, la vida del Espíritu no abunda en ti, serás de vista corta. Serás de vista corta y vas a olvidar lo que ya Dios, de donde Dios te había sacado. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta mañana? ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Cuántos son parte de las filas del ejército de Dios? Dice, si estás firme en vuestra vocación y elección, haciendo estas cosas, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y cuando dice jamás es jamás, punto final. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra nos dijo ahí que la antigua naturaleza, si dábamos rienda suelta a eso, dice que no heredaremos el reino de Dios. Pero aquí dice que si abundan, que si nos paramos firmes en nuestra vocación y elección de quién somos nosotros, dice la palabra que nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí me emociona tanto, hermanos, cuando yo digo por fe y proféticamente que vamos a tener que abrir muchos servicios aquí, que todos aquellos por lo que estamos clamando van a llegar a Cristo y que este lugar va a crecer y que vamos a llegar a multitudes y todo. Pero entre todo ello hay algo más sublime, un deseo más pristino, más noble, más loable, más admirable, que es, mi deseo más grande es que un día mi nombre esté escrito en el libro de la vida, hermanos. Que un día el Señor me diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que la puerta esté abierta para entrar y gozarme. Porque, hermanos, yo puedo servir toda mi vida en este lugar. Puedo usar las habilidades que Dios me ha dado y los dones que Dios me ha dado.
Pero hay gente que puede ir al infierno con dones, pero no puede ir al cielo sin falta de carácter, sin una vida en el Espíritu. Quizás algunos de ustedes no van a alcanzar esa perfección, decir, yo soy 100% sin envidia, 100% sin esto. Pero cuando te encuentres con Cristo cara a cara, Él va a saber si lo intentaste. Cada día, con cada átomo de tu ser. Kathryn Kuhlman decía, Señor, lo intenté. Kathryn Kuhlman, en uno de sus libros, La mujer más usada por Dios, dijo, tuve luchas, tentaciones. Y ella habló qué tipo de tentaciones. Dijo, quizás no lo haya alcanzado y no sea perfecta, Señor, pero una cosa sí sé, que el día que tú me pidas cuentas, yo te voy a decir, lo intenté con cada átomo de mi ser. Que si un día tú me llevas a tu presencia, Señor, y tú sabías que yo batallaba con esto aquí en la tierra, tú te vas a dar cuenta que toda mi vida lo intenté. Todo el día, toda mi vida me paré firme, sabiendo que tú me darías victoria sobre esa antigua naturaleza, Señor. Toda mi vida lo intenté. Oh, gloria a Dios, te adoramos, Señor. Así que lo que el enemigo te envía para destruirte, Dios lo va a usar para levantarte. ¿Por qué no hacemos una oración así? Con todo el respeto del mundo, ponte de pie y párate firme como soldado, pecho fuera, hombros arriba. No tienes que exagerar, es una postura espiritual. Párate firme, pon tu mano en tu corazón y dile al Señor como una oración, dile, Señor, estoy firme en lo que tú me has llamado. Dice la Biblia, hermanos, que si haces estas cosas, no caerás jamás. Así de pie, dile, Señor, hoy renuncio a todo pecado, a todo conformismo y sedentarismo. Hoy me paro firme en mantener que la lámpara no se apague. Dame las herramientas divinas para hacer arder la llama de tu Espíritu sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi llamado, sobre mi ministerio, sobre lo que me has dado, sobre lo que me has prestado, sobre todo lo que soy, sobre los que están a mi alrededor, que siempre en mí tu llama esté encendida. Dile, no importa qué cosas oiga, qué crisis vengan, qué pelee contra mí, no importa si 7 veces caigo, Jehová me levantará. Hoy estoy firme sobre la roca que es Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hoy me levanto con poder y autoridad y reconozco que tú enderezas mi camino, que peleas a mi favor, que tú levantas mi cabeza, que tú no has visto justo desamparado, que no me desampararás, ni me olvidarás, ni dejarás que el miedo venga a mi corazón. Hoy me levanto con la autoridad de Jesucristo y digo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora camino, lo hago en fe, mirando al Dios invisible, al primero y el último, al Dios de toda la tierra. Dile, y mi palabra es firme, como tú eres firme. Dile, tú eres un Dios de poder. Dile, tú eres mi defensa, eres mi refugio, eres mi galardón, eres mi aliento, es el que levanta mi cabeza, el que adiestra mis manos para la batalla, y el que pone calzado en mí para la guerra. Eres escudo alrededor de mí, mi copa, mi herencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, di, hoy yo confieso con mis labios que voy a vivir para Cristo, que no me detendré, que iré paso a paso, siguiendo, como dijo Moisés, como al invisible, y en medio de la adversidad tú me levantarás.
En medio de la tristeza, tú secarás mis lágrimas. En medio de la persecución, tú pelearás mis batallas. Yo estoy firme y nunca caeré jamás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora siente en tus manos como Dios habilita el poder de su Espíritu para vencer. Yo no sé cuál sea tu batalla. Lo único que sé es que tiene las armas divinas para vencer esa batalla. Oh, te adoramos, Señor. Te alabo, dile, te alabo, Señor. Y sí, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dijo: estad firmes en Efesios sin fluctuar. No sean fluctuantes, no se muevan de aquí para allá. Dice: sino sean fieles al llamado de Dios, porque fiel es el que ha prometido. Dice: he peleado la buena batalla, Señor. Permítenos pelear la buena batalla. La palabra de Dios dice: no mirando, dejando ciertamente lo que queda atrás. Hoy me extiendo a lo que está adelante, dice su palabra. No te quedes en el pasado, en esa antigua naturaleza, porque Él te ha hecho libre. Él te ha hecho libre. Cuando venía el perseguidor, Él peleó por ti. Él peleó por ti. No fue suerte, no fue suerte ni casualidad. Él peleó por ti. Él te libró, te sacó a tiempo, a tiempo, a tiempo. Él es su gracia, es su gracia. Es la gracia de Él que te levanta del pozo. Dice el Salmo 40: Él es el que me saca del pozo de la desesperación. Él pone mis pies sobre peña, y a medida que yo camino, Él me levanta. Él te levanta. Y no importa si ya corres, sino que si lo intentas, te levanta. Ahora levanta, resplandece y aviva el llamado y el ministerio que Dios te ha dado. Porque has sido llamado a precio de sangre, separado a precio de sangre, seleccionado por su gracia, su plan, su propósito. Ha sido su gracia, ha sido su gracia, ha sido su gracia. Oh Padre, hoy declaramos la derrota del diablo, Señor. Hoy te pido, Señor, por aquellos jóvenes, aquellos matrimonios, Señor, aquellos que aún los vicios tocan la puerta de su casa, la drogadicción, la seducción, el alcoholismo, Señor. Padre, llega con el poder de tu Espíritu hasta donde están ellos, Señor. Los hijos de mis hermanos aquí, Señor, sus nietos, sus familiares. Llega y toca, Señor, y cambia con tu poder, Señor. Y úsalos a ellos. Usa a tu pueblo, a esta familia, a estos Samueles. Levántalos, Señor, para ir a avivar aquellas lámparas que se estaban apagando, y tu nombre será glorificado, Señor. Hay una unción gloriosa en esta mañana. Levanta tus manos al cielo y adórale. Deja que el Espíritu Santo te llene de Él. Llena, Señor. Levántate, Samuel. Y Samuel respondió antes que la lámpara se apagara. Él dijo: heme aquí, tu siervo oye. Dile con todo tu corazón: heme aquí, Señor, tu siervo oye, o tu sierva oye. Dice que el Señor le habló entonces a Samuel, y Samuel obedeció, escuchó, y fue un profeta en quien Dios pudo confiar. El carácter te va a sostener, los frutos te harán diferenciarte.
Los frutos han diferenciado este ministerio siempre. Que no perseguimos la fama, no perseguimos la vanagloria, sino agradarle, servirle, y no producimos, sino damos, porque el hombre no puede dar de lo que no ha recibido. Tú no puedes dar de lo que no hay en ti. Pero si la lámpara no se apaga, Él hará producir fruto, fruto de amor, fruto de amor, fruto de perdón, fruto de gracia, fruto de fraternidad, fruto de paciencia, fruto de templanza, de paz. Una paz que no tenías, una paz que no tenías. No viene de ti, viene de la fuente de todas las cosas. Viene de la fuente de todas las cosas. De la fuente eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres la fuente, Señor, inagotable. Sí, Señor. Dile, te alabo.